tejí los dos paños de 6 granis cada uno. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir estos dos paños recordando que uno va a ser la espalda y otra la delantera. Lo primero que vamos a unir van a ser los hombros. Bueno, primero voy a empezar tejiendo sobre un paño, sobre este, y vamos a tejer una fila. Después en la segunda fila van a ver cómo unimos ambos paños. Entonces vamos a empezar acá desde esta esquina y la primera fila va a ir desde esta esquina hasta esta esquina. Bueno, vamos a comenzar entonces primero acá en este lugar. Van a ver que aquí teníamos 5 cadenas. Yo voy a introducir la aguja en la tercera cadena, que va a ser la cadena central. Y vamos a sacar por ahí la hebra. Voy a hacer una cadena y en el mismo lugar voy a tejer un punto abajo. Ahora vamos a tejer arcos o el punto red de 5 cadenas y un punto abajo. Entonces vamos a empezar tejiendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a contar 1, 2 y en la tercera vareta voy a hacer un punto abajo. Y de esta va a ser la secuencia que vamos a hacer en esta fila. Van a ver que son 5 cadenas, un punto abajo. Nuevamente, dejo 5 cadenas. Y ahora vamos a hacer un punto abajo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Y en la quinta vareta hacemos un punto abajo. Ahora tejemos nuevamente 5 cadenas. Y ahora vamos a hacer un punto bajo sobre las 3 cadenas del granny. Nuevamente tejemos 5 cadenas. Y tejemos un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Nuevamente tejemos 5 cadenas. Y vamos a tejer un punto bajo acá sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Ahora voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta vareta voy a hacer un punto bajo. Bueno, hasta aquí vamos a tejer el punto red. En total van a ver que nos quedaron 6 motivos o 6 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora podemos seguir tejiendo más arquitos si queremos que el cuello sea más cerrado o directamente ya no tejemos más y ahora empezamos a hacer lo que va a ser el borde para el escote o cuello. En este caso lo voy a tejer en punto bajo. Bueno, van a ver que ya el tejido se ve como que si hubiera sido antes tocado porque realmente ya había realizado esta fila, pero el cuello me había quedado muy angosto, muy chiquito, entonces decidí hacer, por ejemplo, acá había hecho con 7 arquitos y cuando me lo probé no me entraba, pero me parecía muy cerrado. Entonces ustedes van viendo siempre al terminar después la segunda fila, sí o sí, medirse para ver si el cuello está bien, si no, desarmamos. Bueno, vamos a continuar. Entonces hicimos 6 arcos. Ahora vamos a trabajar el escote en punto bajo y yo voy a ir tejiendo punto bajo sobre las varetas. De esta forma. Ahora, vamos a tejer sobre las cadenas, vamos a tejer 2 puntos bajos. Sobre estas cadenas que sigue, tejemos también 2 puntos bajos. Y ahora tejemos puntos bajos sobre las varetas. Van a ver que ya estamos tejiendo sobre el segundo granny. Y ahora vamos a tejer sobre esta parte. Acá teníamos 3 cadenas, en este lugar vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Acá sobre las 5 cadenas vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y ahora sobre las 3 cadenas tejemos nuevamente 2 puntos bajos. Ahora seguimos tejiendo puntos bajos sobre las varetas.
Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos sobre las cadenas. Ahora vamos a tejer sobre las cadenas que siguen 2 puntos bajos también. 1 y 2. Y ahora van a ver que en este lugar yo puse una marca. En realidad acá en este lugar vamos a tejer 8 puntos bajos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Bueno, yo la saco la marca, en realidad no era solamente para mí, para darme cuenta hasta dónde tenía que tejer. Entonces son 8 puntos bajos y ahora vamos a volver a trabajar el punto red. Vamos a hacer nuevamente 5 cadenas y ahora hacemos un punto bajo acá en este lugar sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Nuevamente hacemos 5 cadenas. Ahora tejemos un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Nuevamente 5 cadenas y un punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Bueno, nuevamente vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a contar. Una vareta, 2, 3 y en la cuarta vareta voy a hacer un punto bajo. Nuevamente tejemos 5 cadenas y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hago un punto bajo. Nuevamente tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en la primera, segunda, en la tercera cadena del final. Van a ver que esta va a ser la esquina, bueno, este es el final. Y de esta forma van a ver que terminamos de hacer la primera fila. Y si ustedes cuentan, acá van a tener 6 arquitos, al igual que el comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la misma forma que hicimos el primer hombro, esto sería en realidad el primer hombro. Hicimos entonces la misma cantidad. Ahora vamos a tejer la segunda fila para unir este paño con el otro. Primero vamos a poner los 2 paños de esta forma, así. Van a ver que este paño, el primero, me da del lado del derecho y si doy la vuelta, el otro, el segundo, también tiene que estar del lado del derecho. Bueno, vamos a unir de la siguiente forma ahora estos 2 paños. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora voy a pasar a tejer sobre el segundo paño. Para eso voy a dar vuelta el tejido de esta forma para que me quede más cómodo tejer. Ahora, vamos a unir con un punto bajo y en este caso vamos a hacer sobre la tercera cadena. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer un punto bajo. Y van a ver que de esa forma ya unimos las esquinas de ambos paños. Ahora vamos a hacer la secuencia. Van a ver que la secuencia es similar a la fila 1, es decir que tenemos que trabajar pestañitas. En este caso, como vamos a ir uniendo, vamos a ir trabajando de la siguiente forma. Vamos a hacer 2 cadenas y ahora voy a hacer un punto bajo sobre la primera pestaña del primer paño, es decir, en este lugar. Entonces, ahí tejo un punto bajo. Ahora hago 2 cadenas y voy a tejer sobre el paño que estaba tejiendo. En este caso voy a contar 1, 2 y en la tercera vareta voy a hacer un punto bajo. Y de esta forma hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, vamos a tejer 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto bajo sobre la pestaña que sigue, que es esta. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a tejer sobre el paño que estamos tejiendo, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta voy a hacer un punto bajo. Hicimos otra secuencia. Voy a poner el tejido de una mejor forma para que yo pueda tejer, porque a veces el tejido ya pesa mucho y está estirando mucho. Bueno, van a ver que hicimos 2 secuencias. Volvemos a repetir. Vamos a hacer 2 cadenas y ahora vamos a unir con un punto bajo sobre la pestaña que sigue, que sería este. Entonces, ahí en ese lugar voy a realizar un punto bajo. Ahora tejemos 2 cadenas y ahora voy a tejer sobre el paño que estoy tejiendo. Voy a hacer un punto bajo aquí sobre las 3 cadenas. Nuevamente vamos a volver a repetir, hacemos 2 cadenas y unimos con un punto bajo
con la pestaña que sigue, que es esta. Entonces ahí en ese lugar voy a tejer un punto bajo. Nuevamente vuelvo a tejer 2 cadenas y voy a tejer un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, hacemos 2 cadenas y nuevamente hacemos un punto bajo sobre la pestaña que sigue, que es esta. Y ahora hacemos 2 cadenas. Y ahora tejemos un punto bajo acá sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Nuevamente tejemos 2 cadenas y ahora hacemos un punto bajo sobre, ya en este caso va a ser la última pestaña. Ahora hacemos 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto bajo. Vamos a contar primero 1, 2, 3 y en la cuarta vareta voy a tejer un punto bajo. Y van a ver que de esta forma unimos el hombro. Les voy a mostrar ahora cómo quedó. De esta forma van a ver que está unido todo en punto red. Ahora vamos a continuar haciendo el escote, al igual que hicimos en la primera fila, vamos a tejer puntos bajos. Se teje de la misma forma que tejimos esta primera fila, vamos a tejer el escote también de la misma forma. En este caso, si queremos, ponemos una marquita y acá al finalizar van a ver que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y recién en la novena vareta voy a poner una marca. Acuérdense que este es el tercer gran, entonces yo voy a tejer todo punto bajo desde acá hasta acá. Bueno, voy a empezar. Acuérdense que es de la misma forma que tejimos la primera fila, es lo mismo, no cambia nada. Bueno, vamos a tejer entonces punto bajo sobre las varetas. Ahora vamos a tejer, acá van a ver que tenemos la unión de los 2 granis, sobre estas cadenas vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahora sobre estas 2 cadenas, mejor dicho sobre estas cadenas, tejemos nuevamente 2 puntos bajos. Y nuevamente volvemos a tejer puntos bajos sobre las varetas. Van a ver que en esta parte no cambia nada, es idéntico a la primera fila. Bueno, terminamos de tejer sobre las varetas. Ahora vamos a tener acá 3 cadenas, ahí vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, ahora vamos a tejer sobre las 5 cadenas, vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora tejemos sobre las 3 cadenas, vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2. Y ahora seguimos tejiendo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Mejor dicho, sobre las varetas de la fila anterior. Entonces tejemos todo punto bajo. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo. Acuérdense que se teje puntos bajos sobre las varetas. Acá, acuérdense, 2 puntos bajos en este lugar, 2 puntos bajos acá y nuevamente sobre las varetas. Acá, acuérdense que en este lugar tenemos que tejer 8 puntos bajos. Terminé de tejer los puntos bajos del escote. Ahora vamos a realizar la unión del segundo hombro. Acuérdense que acá en este lugar teníamos que tejer puntos bajos sobre 8 varetas de la fila anterior. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer de la misma forma que hicimos acá en el comienzo, la misma unión. Entonces empezamos haciendo 2 cadenas y ahora voy a unir con un punto bajo con el primer arco del primer paño. Entonces este es el primer arco, en este lugar vamos a hacer un punto bajo. Ahora tejo 2 cadenas y ahora voy a tejer un punto bajo acá sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Nuevamente hacemos 2 cadenas y ahora unimos con un punto bajo con el segundo arco, que es este. Nuevamente hacemos 2 cadenas y ahora hacemos un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Ahora volvemos a repetir la secuencia, hacemos 2 cadenas
y unimos con un punto bajo sobre el arco que sigue, que es este. Nuevamente hacemos 2 cadenas y ahora tejemos un punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Nuevamente trabajamos 2 cadenas y ahora unimos con un punto bajo sobre el arco que sigue, que es este. Ahora hacemos 2 cadenas. Ahora hacemos un punto bajo en la primera, segunda, tercera, en la cuarta vareta de la fila anterior. Nuevamente hacemos 2 cadenas y ahora unimos con un punto bajo con el arco que sigue, que es este. Ahora tejemos 2 cadenas y vamos a hacer un punto bajo. Primera, segunda, tercera, cuarta, en la quinta vareta de la fila anterior. Volvemos a hacer nuevamente una secuencia, hacemos 2 cadenas y ahora en este caso van a ver que vamos a unir con el último arco con un punto bajo. Ahora tejo 2 cadenas y realizamos ahora un punto bajo en la primera, segunda, en la tercera cadena de la fila anterior. En este caso van a ver que ya la tercera cadena es la esquina del paño anterior. Bueno, ahora para terminar esta fila vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Van a ver que este es el primer paño y van a ver que acá tengo el primer punto bajo. Bueno, este es el primer punto bajo, es el punto bajo de comienzo de la fila 1. Bueno, en ese lugar voy a cerrar con un punto deslizado. Y de esa forma van a ver que unimos los hombros. Ahora directamente voy a cortar la hebra porque ya no me hace falta más. La corto y estiro. Y bueno, ahora les quiero mostrar cómo quedó unido. De esta forma, así va a quedar este hombro unido y el otro hombro unido. Y este va a ser el ancho del escote. Les pido que antes de continuar con el tejido se midan, se prueban si les quedó bien. Si les quedó bien, entonces sí, continuamos. Si no, desarmen y por ejemplo, si quieren que sea, si quieren que sea más cortito, es decir, que no quiero que sea tan amplio, entonces sigo haciendo más arquitos. Si quiero que sea menos amplio, entonces en vez de hacer 6 arquitos, hago 5 arquitos y así ustedes van viendo cuántos arquitos poner o no. Bueno, de esta forma entonces terminamos de hacer esta parte. Ahora vamos a unir los laterales para armar la sisa. Van a ver que yo ya armé, o mejor dicho, uní un lateral de esta forma y van a ver que vamos a usar la misma forma que hicimos para los hombros. Es idéntica, en este caso solamente vamos a hacer una sola fila y van a ver que es muy fácil. Bueno, antes de continuar, vamos a medir primero, van a ver que yo uní en este caso 8 arquitos y ahora voy a medir la sisa para que ustedes tengan una idea. Yo ya me la probé y a mí me queda bien. Y esto también ustedes lo pueden ir modificando. Bueno, voy a medir, mide aproximadamente 18 centímetros de largo y ustedes pueden hacerlo más larga o más corta de acuerdo al gusto de cada uno, ya sea aquí en este lugar modificando la cantidad de arcos. Bueno, vamos a empezar, en este caso vamos a empezar del otro lado y van a ver que se comienza de la misma forma que hicimos para la unión de la espalda y la delantera. Vamos a empezar, van a ver que ahora vamos a tener 2 granis de cada lado y vamos a empezar de acá desde la esquina. Vamos a introducir la aguja igual que la otra vez, en la primera, segunda, en la tercera cadena que sería el centro. Vamos a sacar la hebra, vamos a hacer una cadena y ahora en el mismo lugar voy a tejer un punto bajo. Ahora acuérdense que las pestañas o arcos eran 5 cadenas y un punto bajo. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora voy a contar en las varetas 1, 2 y en la tercera vareta voy a hacer un punto bajo. Bueno, esto es lo que vamos a ir tejiendo y vamos a tejer en total 8. Acuérdense que pueden tejer más o menos y de acuerdo a eso van a tener una sisa más grande o más chica. Nuevamente tejo 5 cadenas. Ahora voy a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta voy a hacer un punto bajo. Nuevamente tejo 5 cadenas y acá donde teníamos 3 cadenas tejo un punto bajo.
Nuevamente hacemos 5 cadenas y acá donde teníamos 5 cadenas en este arquito hacemos un punto bajo. Nuevamente tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos un punto bajo acá sobre las 3 cadenas. Volvemos a hacer 5 cadenas y ahora contamos 1, 2, 3 y en la cuarta vareta hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer el último arco, hacemos 5 cadenas y ahora voy a hacer un punto bajo acá. Van a ver que aquí tenemos la unión de los dos grannies, entonces acá en este lugar, en la unión justo, hacemos el punto bajo. Bueno, hasta aquí van a ver que tejimos sobre un granny y en total hicimos 8 arquitos. Ahora, vamos a tejer la parte de la sisa y lo vamos a hacer en punto bajo, al igual que hicimos el escote. Entonces, vamos a hacer acá sobre estas cadenas 2 puntos bajos. Y ahora tejemos puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Ahora vamos a tejer puntos bajos sobre las 3 cadenas, en este caso hacemos 2 puntos bajos, 1, 2. Aquí sobre el arco de 5 cadenas hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Acá sobre las 3 cadenas volvemos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2. Ahora tejemos puntos bajos sobre las varetas de la fila anterior. Y ahora van a ver que acá tenemos estas cadenas, ahí tejemos también 2 puntos bajos y van a ver que ahora estamos llegando a la unión de los hombros. También vamos a continuar tejiendo en punto bajo. Yo voy a tejer un punto bajo acá en este espacio o en este lugar. Ahora acá en este espacio tejo 2 puntos bajos, 1, 2. Acá en este lugar vuelvo a tejer un punto bajo. Y aquí donde están estas 2 cadenas tejo nuevamente 2 puntos bajos. Y ahora seguimos tejiendo puntos bajos sobre las varetas. Van a ver que ya estamos ahora trabajando sobre otro granny. Bueno, nosotros vamos a seguir entonces levantando puntos bajos. Van a ver que este es el primer granny donde levantamos puntos bajos y ahora seguimos levantando puntos bajos sobre este granny de la misma forma que levantamos este. Vamos a tejer entonces en punto bajo hasta llegar acá a la unión de ambos grannies. Terminamos de tejer los puntos bajos hasta este lugar. Ahora, nuevamente vamos a tejer pestañas para unir en este caso con el otro lateral. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a doblar las dos partes de esta forma para poder ahora unir esta parte con esta parte. Y van a ver que la unión es la misma que hicimos en el lugar de los hombros. Es idéntica. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que el último punto bajo lo tejimos acá en la unión de ambos grannies. Ahora vamos a tejer la unión. Vamos a hacer 2 cadenas y ahora voy a unir con un punto bajo con el primer arco del otro o de la otra parte o del otro costado. Entonces tejo un punto bajo, ahora hacemos 2 cadenas y ahora voy a tejer un punto bajo en la primera, segunda, en la tercera vareta. De esta forma. Bueno, unimos un arquito. Nuevamente volvemos a hacer 2 cadenas y vamos a tejer nuevamente un punto bajo sobre el segundo arco del otro costado. Ahora hacemos 2 cadenas y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hacemos un punto bajo. Unimos ya 2 arcos. Nuevamente volvemos a hacer 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto bajo en el arco que sigue.
nuevamente hacemos 2 cadenas y ahora el punto bajo lo vamos a hacer acá sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Hicimos otra unión, nuevamente hacemos 2 cadenas y unimos con el arco que sigue, que es este, con un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas y ahora hacemos un punto bajo sobre este arco de 5 cadenas. Vamos a volver a unir, voy a hacer 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto bajo sobre el arco que sigue, que sería este. Nuevamente 2 cadenas y ahora hacemos un punto bajo sobre las 3 cadenas. Nuevamente hacemos 2 cadenas y unimos con el arco que sigue con un punto bajo, 2 cadenas y ahora vamos a hacer un punto bajo en la primera, segunda, tercera, en la cuarta vareta. Hicimos otra unión. Volvemos a repetir, hacemos 2 cadenas y unimos con un punto bajo sobre el arco que sigue. Nuevamente 2 cadenas y ahora vamos a tejer un punto bajo, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hago un punto bajo. Nuevamente hago 2 cadenas y ahora vamos a unir el último arco. Hago un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas y ahora voy a hacer un punto bajo en la primera, segunda, en la tercera cadena, aquí en la esquina. Bueno, hasta aquí van a ver que hicimos la unión de los costados. Ahora les voy a mostrar un poco cómo va quedando. No va a quedar de esta forma. Y ahora lo que yo estoy tejiendo es la segunda unión. Bueno, en este caso ambas uniones, la primera y la segunda, son iguales en esta forma, hasta aquí son iguales. Ahora, al terminar va a variar un poco la primera de la segunda. Entonces yo la primera la dejé en suspenso y ahora voy a terminar para que ustedes vean cómo terminamos de hacer la primera unión. Bueno, yo terminé, van a ver que hice lo mismo que estábamos haciendo hace rato, hice el punto bajo acá y ahora vamos a terminar de hacer esta unión, así a todas nos queda iguales. Bueno, ahora para terminar lo único que voy a hacer son 3 cadenas, 1, 2, 3 y ahora voy a cerrar con un punto deslizado sobre el punto bajo este, que fue el primero que hicimos. Entonces ahí voy a hacer un punto deslizado y de esa forma vamos a terminar el primer costado o primera unión. Ahora, lo que hacemos es cortar la hebra porque ya no vamos a trabajar más. Corto y estiramos. Bueno, de esta forma ustedes van a terminar la primera unión. En cambio, la segunda, que van a ver que se trabaja de la misma forma que esta, lo único que va a variar va a ser al final. Van a ver que esta ahora, si tejemos la segunda, en este caso ya no vamos a cortar la hebra y también vamos a terminar de forma diferente. Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces ahora yo estoy haciendo la segunda unión, en este caso haría 2 cadenas y ahora voy a hacer una media vareta en el punto bajo del inicio, es decir, el primer punto bajo que hicimos al comenzar esta fila. Y de esta forma terminamos de hacer la segunda unión. Van a ver que en la primera unión hacíamos 3 cadenas, un punto deslizado y cortábamos la hebra. En la segunda hacemos 2 cadenas y una media vareta y no vamos a cortar la hebra porque desde aquí vamos a continuar trabajando el resto de la blusa. Ahora vamos a comenzar con el punto fantasía. Como lo dije anteriormente, terminamos de hacer la segunda unión y no cortamos la hebra porque desde este mismo lugar vamos a empezar con la primera fila. Bueno, en este caso vamos a trabajar la primera fila como arcos, al igual que trabajamos para hacer los arcos para unir los costados o los hombros. Se trabaja de la misma forma. Bueno, empezamos. Voy a hacer una cadena y aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 cadenas y ahora voy a hacer un punto bajo acá en este lugar, en este espacio. Este va a ser el primer arco. Ahora voy a trabajar 5 cadenas y voy a hacer un punto bajo en la primera, segunda, en la tercera vareta. Nuevamente vamos a hacer 5 cadenas
y voy a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hago un punto bajo. Van a ver que estamos trabajando los arcos de forma similar a los costados o al hombro. Nuevamente hacemos 5 cadenas y hacemos un punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Nuevamente tejemos 5 cadenas y hacemos un punto bajo sobre las 5 cadenas de la fila anterior. Nuevamente 5 cadenas y un punto bajo acá sobre las 3 cadenas de la fila anterior. Nuevamente hacemos 5 cadenas y ahora contamos 1, 2, 3 y en la cuarta vareta hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y ahora vamos a hacer un punto bajo acá en la unión de los dos granes. Bueno, van a ver que la forma de levantar las pestañitas es la misma del costado, solamente van variando, por ejemplo, acá al comenzar, que es un poco diferente, pero después van a ver que sigue la misma secuencia que hemos hecho anteriormente. Bueno, yo voy a repetir sobre este granny, sobre el segundo granny, voy a volver a tejer de nuevo una secuencia de pestañitas y vamos a empezar haciendo 5 cadenas y ahora voy a hacer un punto bajo en la primera, segunda, en la tercera vareta. Nuevamente hago 5 cadenas y cuento 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y ahora aquí sobre las 3 cadenas hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y acá sobre las pestañas hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y aquí sobre las 3 cadenas hacemos un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta vareta hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y hacemos un punto bajo en la unión de los dos granes, acá en este lugar. Terminamos de tejer los arcos sobre el segundo granny, ahora continuamos. Van a ver que vamos a seguir con la misma secuencia, tal cual hicimos el granny 2. Vamos a hacer 5 cadenas y ahora voy a contar 1, 2 y en la tercera vareta voy a hacer un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas y cuento 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hacemos un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas. Ahora hacemos acá sobre las 3 cadenas hacemos un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas y ahora sobre este arco de 5 cadenas hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y aquí sobre el arco de 3 cadenas, o mejor dicho sobre este espacio, hacemos un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas y ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta vareta hacemos un punto bajo. Estoy tejiendo un poco más rápido, pero van a ver que es la misma secuencia que hicimos en la fila, o mejor dicho sobre granny 2. Nuevamente hacemos 5 cadenas y ahora contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta vareta hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 5 cadenas y ahora van a ver que aquí tenemos la unión de las dos partes de la delantera y la espalda. En este caso el punto bajo lo vamos a hacer acá sobre estas cadenas y nuevamente hacemos 5 cadenas
Y ahora vamos a hacer un punto abajo aquí en este lugar. Acuérdense que acá tenemos ya la unión de partes y aquí estas cadenitas que están acá son las 3 cadenas que hicimos para finalizar la unión. Entonces en ese lugar hago un punto bajo y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a volver a repetir desde el comienzo. Es decir, tal cual comenzamos acá, van a ver que nosotros comenzamos acá en este lugar. Bueno, vamos a tejer la otra parte que nos falte de la misma forma que tejimos esta. Bueno, van a ver que nosotros primero tejimos 3 grannies y ahora quedamos en el mismo lugar y volvemos de nuevo a tejer los 3 grannies que faltan. Bueno, yo voy a empezar un poquito acá en esta parte, pero se teje de la misma forma que comenzamos. Porque llegamos, van a ver, a ubicarnos en el mismo lugar que comenzamos en este extremo. Entonces, el tejido es el mismo. Bueno, yo voy a hacer esta parte nomás chiquitita para que ustedes vean que seguimos o que vamos a tejer de la misma forma que hicimos al comenzar. Bueno, van a ver que aquí empezamos nosotros la fila con un punto bajo. Ahora vamos a hacer nuevamente 5 cadenas y ahora vamos a tejer un punto bajo acá en este lugar. Ahora vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio vamos a hacer un punto bajo. Bueno, hasta aquí hice el comienzo y ahora vamos a seguir tejiendo tal cual hicimos para tejer estos 3 primeros grannies. Estoy llegando al final de la fila y voy a hacer el último arco. En este caso voy a reemplazar las 5 cadenas por 2 cadenas y una vareta que la voy a hacer sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila número 1. Ahora vamos a hacer la fila 2 y la fila 2 también tiene la misma secuencia que la fila anterior, es decir que vamos a hacer arcos de 5 cadenas. Bueno, vamos a empezar, voy a hacer una cadena y aquí en este mismo lugar voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer un punto bajo sobre el arco que sigue. Hicimos una secuencia. Esa va a ser la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Voy a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y voy a tejer un punto bajo sobre el arco que sigue. Hicimos otra secuencia. Nuevamente tejemos 5 cadenas y hacemos un punto bajo sobre el arco que sigue. Bueno, van a ver que es muy fácil y así vamos a tejer toda la fila. Pero antes de continuar me estaba olvidando que nosotros en la primera fila, si ustedes cuentan, van a tener en total, estos arquitos vamos a tener en total 52 arcos. Es necesario que tengamos esta cantidad porque si no, después no vamos a poder realizar las demás filas del punto fantasía. Bueno, vamos a seguir tejiendo la segunda fila hasta llegar al final y volvemos después nuevamente. Estoy llegando al final de la fila 2 y tengo que hacer ahora el último arco y en este caso, al igual que hicimos la fila 1, vamos a reemplazar las 5 cadenas por 2 cadenas y una vareta que lo voy a hacer acá sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 2, ahora vamos a tejer la fila 3. Vamos a hacer el comienzo de la fila 3, vamos a empezar haciendo una cadena y un punto bajo acá en este lugar. Ahora voy a trabajar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer un punto bajo sobre el arco que sigue. Acuérdense que yo llamo arco a estas pestañitas o a las 5 cadenas de la fila anterior, entonces a eso yo llamo arco. Bueno, vamos a continuar. Hicimos entonces 5 cadenas, un punto bajo. Ahora vamos a trabajar sobre el arco que sigue 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hago un punto bajo sobre el arco que sigue. De esta forma hicimos el comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la secuencia. Vamos a hacer 5 cadenas y voy a realizar un punto bajo sobre el arco que sigue. Nuevamente hago 5 cadenas
y voy a tejer un punto bajo sobre el arco que sigue. Ahora, sobre el arco que sigue, voy a tejer 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Ahora, sobre el arco que sigue, tejo un punto bajo. De esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que la secuencia está compuesta por 2 arcos y después por 8 varetas. Vamos a repetir nuevamente. Vamos a hacer 5 cadenas. Ahora hacemos un punto bajo sobre el arco que sigue. Nuevamente hacemos 5 cadenas y realizamos un punto bajo sobre el arco que sigue. Ahora tejemos 8 varetas sobre el arco que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacemos un punto bajo sobre el arco que sigue. De esta forma hicimos otra secuencia. Vamos a repetir una vez más. Vamos a tejer 5 cadenas. Y ahora hacemos un punto bajo sobre el arco que sigue. Nuevamente tejemos 5 cadenas. Y tejemos un punto bajo sobre el arco que sigue. Ahora vamos a tejer sobre el arco que sigue 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Ahora realizo un punto bajo sobre el arco que sigue y de esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia y ahora para terminar la fila tendríamos que hacer un arco. En este caso este arco lo vamos a hacer con 2 cadenas y una vareta que voy a hacer en el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Ahora vamos a comenzar con la fila 4. Para empezar voy a hacer una cadena y un punto bajo en este espacio. Ese va a ser el comienzo de la fila 4. Ahora vamos a hacer la secuencia que se va a repetir en toda la fila. Vamos a hacer 5 cadenas y ahora hago un punto bajo sobre el arco que sigue. Ahora vamos a tejer sobre las varetas de la fila anterior. Voy a hacer una vareta sobre la vareta de la fila anterior y ahora voy a tejer una cadena. Nuevamente vuelvo a hacer una vareta sobre la vareta de la fila anterior y una cadena. Esa es la secuencia que vamos a hacer sobre las varetas, es decir que vamos a ir tejiendo vareta, cadena, vareta, cadena. Entonces, nuevamente, vuelvo a tejer una vareta y una cadena. Nuevamente, sobre la vareta que sigue tejo una vareta, una cadena. Nuevamente, una vareta, una cadena. Una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta y ahora directamente hago un punto bajo sobre el arco que sigue. De esta forma hicimos una secuencia. Van a ver que la secuencia está compuesta por un arco de 5 cadenas y después por vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena sobre las varetas de la fila anterior. Solo van a ver que al comenzar y al terminar no hacemos las cadenas, nada más, pero después todas las varetas están divididas por cadenas. Bueno, vamos a hacer otra secuencia. Vamos a hacer 5 cadenas y un punto bajo sobre el arco que sigue.
Ahora vamos a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior. Empezamos haciendo una vareta sobre la primera vareta. Ahora tejo una cadena. Nuevamente vuelvo a tejer una vareta, una cadena. Nuevamente una vareta, una cadena y nuevamente una vareta, una cadena. Van a ver que estamos tejiendo sobre todas las varetas de la fila anterior. Bueno, dice vareta, ahora cadena, nuevamente vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena y nuevamente una vareta. Ahora hacemos un punto bajo sobre el arco que sigue. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Vamos a tejer 5 cadenas. Y ahora hacemos acá en este lugar un punto bajo sobre el arco que sigue. Ahora tejemos sobre las varetas de la fila anterior. Tejemos vareta, cadena, nuevamente vareta, cadena y nuevamente vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena y nuevamente vareta, cadena y por último vareta. Y ahora directamente trabajamos sobre el arco que sigue un punto bajo. Y de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila 4, van a ver que estoy haciendo la última secuencia y lo último que tejí es una vareta. Ahora tendría que hacer un punto bajo para terminar la secuencia. Pero en este caso estamos llegando al final de la fila, entonces van a ver que voy a terminar esta fila realizando un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 4, ahora vamos a hacer la fila 5. Para esto necesitamos trasladarnos con puntos deslizados acá al centro de este arco. Entonces voy a hacer 2 puntos deslizados sobre las cadenas. Hacemos 1 y ahora 2. Ahora vamos a empezar la fila 5. Vamos a empezar haciendo una cadena y un punto bajo acá en este mismo espacio. Ahora vamos a comenzar con la secuencia de la fila número 5. Vamos a trabajar sobre las varetas de la fila anterior y van a ver que vamos a realizar por cada vareta 3 varetas que cierran juntas. Empezamos haciendo primero 2 cadenas y ahora voy a hacer sobre la vareta que sigue, sobre la primera vareta vamos a trabajar 3 varetas que cierran juntas. Hacemos una lazada, introduzco la aguja en la vareta y van a ver que la vareta la dejo en suspenso. Vuelvo a realizar otra vareta, tomo la lazada, introduzco la vareta en el mismo lugar y dejamos en suspenso. Nuevamente tomo una lazada y vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar. Van a ver que en la aguja tengo 4 puntos. Ahora tomo una lazada y cierro todo junto. Van a ver que hicimos 3 varetas que cierran juntas. Ahora hacemos 2 cadenas y volvemos a tejer sobre la vareta que sigue nuevamente 3 varetas que cierran juntas. Empezamos, hacemos una lazada, introduzco la aguja en la vareta y tejo la primera vareta, pero la dejamos en suspenso. Nuevamente tomo una lazada, introduzco la aguja sobre la vareta y dejamos en suspenso. Nuevamente tomo una lazada, vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar y ahora cuando tenemos 4 puntos tomamos una lazada y cerramos todo junto. Ahora tejemos 2 cadenas y van a ver que de esta forma volvimos a trabajar 3 varetas que cierran juntas sobre la vareta de la fila anterior. Vamos a volver a repetir nuevamente. Vamos a volver a trabajar sobre la vareta que sigue 3 varetas que cierran juntas. Hacemos una lazada, introduzco la aguja y saco la lazada y tejo la primera vareta. Ahora hacemos la segunda vareta, también la dejamos en suspenso y ahora hacemos la tercera vareta.
Cuando tengo 4 puntos, tomo una lazada y cierro todo junto. Ahora tejemos 2 cadenas. Nuevamente, sobre la vareta que sigue, tejemos 3 varetas que cierran juntas. Hacemos la primera vareta, dejamos en suspenso, la segunda, también dejamos en suspenso, hacemos la tercera vareta y cuando tenemos 4 puntos en la aguja, cerramos todo junto. Ahora hacemos 2 cadenas y nuevamente volvemos a trabajar sobre la vareta que sigue, 3 varetas que cierran juntas. En este caso ya a las varetas las voy a tejer rápido porque ya les mostré cómo se tejen 3 varetas que cierran juntas. Ahora hacemos 2 cadenas y nuevamente sobre la vareta que sigue trabajamos 3 varetas que cierran juntas. Hago 2 cadenas y volvemos a trabajar sobre la vareta que sigue 3 varetas que cierran juntas. Nuevamente hacemos 2 cadenas y volvemos a trabajar sobre la vareta que sigue 3 varetas que cierran juntas. Ahora hacemos 2 cadenas y vamos a hacer un punto bajo sobre el arco que sigue. Y de esta forma hicimos una secuencia. Antes de continuar vamos a ver, van a ver que trabajamos varetas, 3 varetas que cierran juntas y estas 3 varetas que cierran juntas están separadas por 2 cadenas. En total vamos a tejer de estas 3 varetas que cierran juntas, vamos a tejer 8 porque en la fila anterior teníamos 8 varetas. Si contamos vamos a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas, o mejor dicho, 8 varetas o 8 grupos de 3 varetas que cierran juntas. Bueno, vamos a volver a repetir. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a trabajar ahora sobre la primera vareta 3 varetas que cierran juntas. Nuevamente 2 cadenas y 3 varetas que cierran juntas sobre la vareta que sigue. Cerramos todo junto y hacemos 2 cadenas. Nuevamente 3 varetas que cierran juntas, 2 cadenas y nuevamente sobre la vareta que sigue hacemos 3 varetas que cierran juntas, 2 cadenas y nuevamente sobre la vareta que sigue 3 varetas que cierran juntas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas que cierran juntas. Nuevamente 2 cadenas y 3 varetas que cierran juntas sobre la vareta que sigue. 2 cadenas y nuevamente vamos a tejer ahora sobre la última vareta 3 varetas que cierran juntas. Ahora tejo 2 cadenas y ya van a ver que ya no tenemos más varetas. Ahora vamos a tejer un punto bajo sobre el arco que sigue. Y de esta forma hicimos una secuencia. Bueno, vamos a tejer de esta forma toda la fila hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila número 5. Van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de la fila. Ahora vamos a trabajar la fila número 6. Y la fila 6 es igual que la fila 1 y 2, es decir que vamos a trabajar arcos o pestañitas. En este caso, nosotros estos arcos los vamos a trabajar sobre la fila anterior, que es la fila 5. Bueno, vamos a comenzar primero haciendo 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora, nosotros vamos a ir asentando los puntos bajos sobre las 2 cadenas de la fila anterior. El primero que voy a hacer va a ser acá entre el primero y el segundo de este motivo. Ahí asiento el punto bajo. Bueno, este va a ser el comienzo de la fila. Ahora voy a hacer la secuencia. Acuérdense que son pestañas de 5 cadenas. Entonces tejo 5 cadenas. Y ahora voy a hacer un punto bajo. Van a ver que voy a dejar 1, 2 y en esta cadena que sigue voy a realizar el punto bajo. Estoy dejando de separación, van a ver, 2
de estas varetas que cierran juntas. Nuevamente, vuelvo a tejer 5 cadenas y nuevamente voy a dejar esta y esta, es decir, que siempre el punto bajo no va a ir sobre las primeras 2 cadenas, sino sobre la que viene la segunda. Y ahí realizo un punto bajo. Volvemos a repetir, hacemos 5 cadenas. Y nuevamente van a ver que sobre estas 2 cadenas no, sino sobre las segundas que vienen. Ahí realizamos un punto bajo. Ahora estamos llegando ya al final. Nuevamente vamos a volver a tejer 5 cadenas. Y en este caso van a ver que voy a saltar acá. Estaría dejando un motivo, el segundo, pero ya este motivo corresponde al arco que estoy tejiendo y el primer motivo del arco que sigue. En este caso lo voy a hacer acá el punto bajo. Bueno, esta es la secuencia que vamos a ir repitiendo. Van a ver que levantamos 4 arquitos, es decir, que vamos a comenzar acá en este lugar y vamos a terminar en el mismo lugar, y por cada secuencia que hagamos vamos a ir levantando 4 arcos. Volvemos a repetir. Vamos a tejer 5 cadenas. Ahora un punto bajo. Van a ver que si es más fácil para ustedes pueden ser 1, 2 y aquí hacer el punto bajo. Nuevamente 5 cadenas. Y aquí también. O podemos decir las cadenas, tomar como 1, 2 y en el segundo hago el punto bajo. Y nuevamente tejo 5 cadenas. Y nuevamente veo las cadenas, las 2 cadenas, pues en la primera no, sino en la segunda, en el segundo grupo. Ahí tejo un punto bajo. Y van a ver que estoy llegando ya al final de este motivo. Nuevamente tejo 5 cadenas. Y voy a tejer en el arco que sigue o en el abanico que sigue, acá en este lugar que sería entre la primera y el segundo motivo. En ese lugar vamos a tejer el punto bajo. Y de nuevo volvemos a realizar una secuencia que comienza acá y termina acá. Volvemos a repetir una vez más. Hacemos 5 cadenas. Ahora dejamos 1, 2 y acá hacemos el punto bajo. Nuevamente 5 cadenas. Y hacemos 1, 2 y aquí hacemos el punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas. Y dejamos 1, 2 y aquí el punto bajo. Y nuevamente 5 cadenas. Y van a ver que estamos llegando al final de este abanico. Y lo vamos a hacer entonces ahora acá en este lugar que sería entre el primero y el segundo del abanico que sigue. Hacemos entonces el punto bajo. Y de esta forma hicimos otra secuencia. Así vamos a tejer esta fila hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila 6. Van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora vamos a tejer sobre esto que nos falta. Bueno, lo último que hice fue un punto bajo sobre el último abanico que está entre el primero y el segundo motivo. Ahora vamos a continuar haciendo la secuencia. Hacemos 5 cadenas. Y ahora hacemos un punto bajo en el primero y segundo acá en este lugar. Nuevamente hacemos 5 cadenas. Y hacemos lo mismo. En este no, sino en el segundo hacemos un punto bajo. Y nuevamente hacemos 5 cadenas. Y hacemos un punto bajo. En este no, en este sí. Van a ver que estamos llegando al final de la fila. Y ahora, para terminar la fila vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera, segunda, tercera cadena del comienzo de la fila. De esa forma terminamos de hacer la fila 6. Ahora vamos a empezar a realizar la fila 7, cuya secuencia es la misma que hicimos en la fila 3. Vamos a empezar entonces haciendo una cadena y ahora aquí en este mismo lugar donde hicimos el punto deslizado voy a hacer un punto bajo.
Ahora voy a realizar 5 cadenas y en el arco que sigue, que es este, voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a trabajar en el arco que sigue 8 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Ahora voy a realizar un punto bajo en el arco que sigue. Este va a ser el comienzo de la fila número 7. Ahora voy a hacer la secuencia que es la misma que realizamos en la fila número 3. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora realizo un punto bajo en el arco que sigue. Nuevamente voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y realizo un punto bajo en el arco que sigue. Ahora voy a tejer 8 varetas en el arco que sigue, que es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Ahora hago un punto bajo en el arco que sigue. De esta forma hicimos una secuencia, van a ver que la secuencia es la misma de la fila 3. Voy a repetir una vez más porque ya la conocemos a la secuencia. Entonces, hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y en el arco que sigue hago un punto bajo. Nuevamente hacemos 5 cadenas y en el arco que sigue hago un punto bajo. Ahora voy a trabajar 8 varetas que lo voy a hacer en el arco que sigue. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 varetas. Ahora hago un punto bajo en el arco que sigue. De esta forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer toda la fila hasta realizar la última secuencia posible. Estoy llegando al final de la fila 7, hice la última secuencia posible, ahora vamos a terminar esta fila. Acá para terminar la fila tendríamos que hacer 5 cadenas, es decir, un arco. En este caso vamos a reemplazar el arco de 5 cadenas por 2 cadenas y una vareta que voy a hacer sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 7 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 4 a la 7. Es decir que yo ahora voy a volver a tejer la fila 4, después la 5, la 6, la 7 y así sucesivamente. Bueno, les voy a mostrar un poquito entonces la repetición de filas. Acuérdense que ya terminamos de tejer la fila 7, ahora tenemos que repetir de nuevo la fila 4. Vamos a hacer la fila 4, vamos a comenzar haciendo una cadena y un punto bajo en este espacio. Ahora vamos a hacer la secuencia de la fila número 4. Eran 5 cadenas y un punto bajo en el arco que sigue, que es este. Y ahora vamos a trabajar sobre las 8 varetas de la fila anterior, realizando una vareta, una cadena, una vareta. Entonces, ahora voy a tejer una vareta sobre la primera vareta de la fila anterior y ahora una cadena. Nuevamente una vareta sobre la vareta que sigue
y cadena. Y así vamos a ir tejiendo sobre las 8 varetas de la fila anterior. Vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena. Nuevamente vareta, cadena y vareta. Y ahora directamente vamos a hacer un punto bajo en la pestaña que sigue. Y de esta forma hicimos una secuencia. Voy a repetir una vez más. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hago un punto bajo en la pestaña que sigue. Ahora vamos a trabajar sobre las 8 varetas de la fila anterior. Vamos a hacer vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, y así vamos tejiendo sobre todas las varetas de la fila anterior. Vareta, cadena, vareta, cadena, y la última, una vareta. Van a ver que sobre la última vareta hacemos una vareta y directamente hacemos un punto bajo sobre el arco que sigue. De esta forma hicimos otra secuencia y van a ver que son repetición de filas. Entonces, las indicaciones son tejer repitiendo desde la fila 4 a la 7 sucesivamente, y en este caso vamos a tejer el largo que nos guste más. Terminé de tejer el punto fantasía y van a ver que la última fila que tejí es una fila que es repetición de la fila número 5. En un principio había pensado hacerle una puntilla, pero van a ver que me gustó cómo quedó con esta terminación, con estos arquitos, entonces decidí no hacer más y dejarlo de esta forma. Entonces, en mi caso lo que voy a hacer ahora directamente al hacer la fila 5 y ya tenido el largo que me gusta o que a ustedes les guste, vamos a cortar la hebra porque ya no vamos a tejer más. Entonces, acuérdense que terminé en una fila 5, cortamos la hebra y estiramos. Si ustedes quieren, pueden hacerle cualquier puntilla. En realidad es más que de gustos, a mí me gustó cómo quedó, entonces decidí no hacer nada. Bueno, ahora voy a perder la hebra. Van a ver que terminamos en la fila 5, entonces voy a introducir la aguja de esta forma para pasar la hebra del otro lado y vamos a tratar de perder la hebra por el lado no visible del tejido. Bueno, ya perdimos casi bastante, si quieren siguen perdiendo, pero para mí estaría bien por ahí. Le voy a hacer un nudito porque hay tejidos, van a ver que fácilmente son como que se pueden salir, y este es uno de ellos. Hay otros que no, que se apelmazan y se adhieren al hilado, y otros que no tanto. Entonces le hice un nudito y ahora voy a cortar lo que sobra. Bueno, de esta forma van a ver que terminamos de hacer el punto fantasía, y ahora yo les voy a dar las medidas para que ustedes tengan una idea de cuáles son las medidas de la blusa o del largo total. Bueno, voy a medir el largo total. Van a ver que desde acá y hasta la punta tiene aproximadamente, acá está, 56 a 57 centímetros de largo. Y van a ver lo que corresponde a los granis, van a ser aproximadamente, que sería por acá, 34 centímetros. Es decir, que yo tejí aproximadamente del punto fantasía entre 21 a 22 centímetros de largo. Por eso no les daba una medida, porque va a depender mucho del gusto de cada uno, y si ustedes quieren que sea más largo o más corto, van a ver que a mí me gustó cómo quedó. Si quieren lo pueden hacer como una túnica, hacerlo más largo todavía. Entonces depende de ustedes cómo quieren que quede.
Aquí tenemos la prenda terminada y lo último que hicimos fue perder todas las hebras sueltas. Y de esta forma terminamos con nuestro tutorial. Si te gustó, dale una manito para arriba, también podés comentar y compartir este tutorial y suscribirte al canal, que todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.